Bienvenidos a Químico. Químico hace de tu cocina un laboratorio. La gran historia del pan comienza durante la prehistoria, al final de la era del Paleolítico Superior, aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La cuna del pan está en Medio Oriente, donde el trigo blando ya se encuentra en la región de Jericó. Luego, allí aparecen las primeras huellas de la agricultura. Resulta que la gran historia del pan está estrechamente vinculada a la evolución de las herramientas y el advenimiento de las civilizaciones mediterráneas. Los cereales que se utilizan son cebada, centeno o espelta. Los hombres muelen las semillas cosechadas entre dos piedras. Mezclado con agua, la papilla se come como está y, más tarde, en forma de tortitas finas, cocidas bajo las cenizas o sobre piedras calientes. Así es como se empezó a preparar el pan. A lo largo de la historia de las culturas y el paso del tiempo, el pan se ha ido elaborando con el cereal disponible en la zona o con la variante modificada más resistente. Así se tiene, por ejemplo, que tanto el trigo como los otros cereales se han empleado en Europa y parte de África. El maíz es frecuente en América, el arroz en Asia. Existe un dato curioso o más bien un hecho social relativo al pan, que plantea que históricamente se ha establecido una distinción social en función del color de la miga de pan que se haya comido. Por ejemplo, los panes de centeno han correspondido a las clases menos favorecidas, mientras que los de harina de trigo a las clases más elitistas. En el antiguo Egipto, a los muertos se les dejaba pan en los altares como una ofrenda. Era constantemente representado en jeroglíficos y representaba la suerte y la abundancia. El pan era un alimento muy relevante en la sociedad. Pan en el antiguo Egipto. Gracias a las ideales condiciones del río Nilo, para los egipcios fue posible sembrar una variada cantidad de cereales. Más tipos de pan. Es bien sabido que, en el siglo IV, Egipto consolidó las técnicas de panificación y creó los primeros hornos para cocer el pan. Incluso, según un historiador francés, los egipcios le servían una pequeña pieza de pan de trigo a sus comensales como una entrada. Los procesos de panificación tuvieron grandes avances en este momento histórico, pues fueron los egipcios quienes descubrieron la fermentación y el pan fermentado. Incluso el código de Hammurabi habla del pan fermentado, hecho de una mezcla de levaduras, trigo y cebada. Aún así, esta última era algo repudiada, pues fermentaba mal. Los griegos que comían pan. Los griegos atribuían el origen del pan a los dioses y le otorgaban un carácter sagrado. Durante muchos años en la antigua Grecia, su consumo estuvo limitado a las clases más privilegiadas, que ingerían pan fermentado, mientras que los pobres tenían que limitarse al pan duro. Aún así, poco a poco su consumo se fue generalizando en toda la población y se convirtió en el alimento por excelencia de todos. Luego, en el siglo III a.C., los griegos convirtieron la panadería en un arte, elaborando diferentes variedades para fiestas religiosas con trigo, cebada, avena, salvado, centeno e incluso masa de arroz, a los que se les añadían especias, miel, aceites y frutos secos. El pan incluso es nombrado en varios escritos de poetas y filósofos griegos: Homero, Platón, Aristófanes, Ateneo, lo que representa que la cultura del pan ha estado presente en las más destacadas culturas. El pan en el Imperio Romano. Los antiguos griegos conocían la levadura y fueron los creadores del horno. Lo precalentaban en su interior y tenía una puerta delantera. De hecho, el horno de piedra surgió en Grecia en el periodo romano. Panus. Es así como le denominaban los antiguos romanos a la masa blanca que luego se convertiría en pan. En la Roma antigua existían hornos públicos en los que los ciudadanos podían cocer su pan y era fuente de energía diaria de los legionarios romanos, que lo comían frecuentemente acompañado de aceitunas. Para evitar que el producto se estropeara, a los soldados se les entregaba una pequeña parte de trigo al día, que trituraban en un molinillo de mano y horneaban así su propio pan. De la harina se hacía el puchtalum, con una forma similar a la del actual bagel de Nueva York, y se metía en el horno para hacer pan. Este pan lo acompañaban de sal, queso y hierbas aromáticas,
consiguiendo un resultado un tanto cercano a la actual focaccia. Con el Imperio Romano se mejoraron los molinos y por tanto los procesos de molienda. Estos avances han quedado patentes en la actualidad y encontramos por ejemplo el horno romano, que es como se llama al horno de calentamiento directo. Los colores del pan eran importantes entonces. Comer pan blanco era considerado todo un signo de prestigio y estatus social elevado. El pan negro, en cambio, elaborado con centeno, era considerado un alimento para la gente más humilde. Sin embargo, era más nutritivo. Muchas tradiciones han ido cambiando y evolucionando hasta nuestros días, pero es enriquecedor saber algunas curiosidades sería la base alimenticia de las clases populares, pudiendo constituir el 70% de la ración alimentaria del día. Incluso se estima que el consumo de pan en varias regiones puede llegar a ser muy similar al 1 kilogramo o 1,5 kilogramos por persona y día. Bien es cierto que los campesinos tomaban las harinas menos refinadas y su pan habitualmente era de centeno, cebada, alforfón, mijo y avena. Era más negro y con mayor contenido de salvado. El arroz, introducido por los árabes, se mantuvo demasiado caro como para ser empleado en la fabricación del pan. El pan que se elaboraba en la cultura sefardí procedía de una masa cocida 2 veces, el lunes y el viernes, y su aspecto era seco. Se guardaba en jarras y posteriormente se humedecía con agua o aceite. Las harinas refinadas de trigo eran irónicamente consideradas como unas de las más nutritivas y se reservaban para la elaboración de pan blanco que comerían las clases altas. La importancia del pan como un alimento diario convertía a los panaderos en un elemento social de gran importancia para la comunidad. Se mejoró la cocción del pan gracias a la confluencia de 2 hechos: la introducción de hornos dentro de viviendas gracias al uso de nuevos materiales de construcción resistentes a las altas temperaturas y la fabricación de molinos cerca de estos hornos. Así aparecieron las primeras tiendas especializadas en venta de pan. Creo que ya sabes cuáles son. Sí, son las panaderías. Entre los primeros gremios de la ciudad que se organizaron estaban, naturalmente, los panaderos. El pan en el siglo XVI. El pan se convierte en un problema real en el corazón de la hambruna. En 1570, una policía de cereales y trigo determinó el precio de venta del pan. La ley es muy dura. Un niño que roba el pan de un panadero arriesga la sentencia de galeras. Pero el pan sigue siendo más que nunca un producto costoso. En 1774 estallaron disturbios por toda Francia. Sí, estamos hablando de la guerra de las harinas. Algunos incluso creen que fue la necesidad de pan lo que provocó la revolución. De hecho, cuando el 14 de julio de 1789 la gente se apoderó de la Bastilla, es para recuperar el supuesto trigo que pensó que se mantendría allí. El 17 de julio de 1791, la Asamblea Constituyente impuso precios obligatorios y la fabricación de un tipo de pan, el pan de la igualdad, que consiste en trigo y centeno mezclado con salvado. A finales del siglo XVIII, con la abolición del impuesto a la sal, se extendió el uso de la sal en el pan. El pan en el siglo XVII. Un panadero polaco encuentra la manera de evitar la fermentación. Este método, conocido como pudding, permite obtener un pan menos ácido llamado pan vienés, que tiene un éxito considerable hasta los años 20, cuando luego sucede a un nuevo pan llamado baguette o cuerda. El pan a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La historia del pan salta a través del progreso. La levadura prensada, principio de la técnica actual de fabricación de pan, aparece en 1867. Después de muchas pruebas, cambiamos gradualmente a calentamiento indirecto. Finalmente, a partir de la invención de la amasadora mecánica a principios del siglo XIX, aparecerán todo tipo de máquinas nuevas. A principios de los años 20, el brazo amasador definitivamente ya no se practica. Durante la Primera Guerra Mundial, la falta de cereales plantea un problema. Un pan nacional se constituye en 1916. El racionamiento interviene. 300 gramos por día y por persona en 1918. En octubre de 1940 será 350 gramos. Solo 275 gramos en 1942.
y nuevamente con un pan de mala calidad hecho gracias a la mezcla de alubias, arroz, centeno, cebada y algunas veces hasta maíz. Por otro lado, el aumento del nivel de vida está convirtiendo el pan de un alimento básico en un alimento complementario. De 900 gramos por persona por día en 1900, su consumo aumentó a 325 gramos en 1950. Inflexión en la historia del pan, con la aparición de una nueva técnica de amasado llamada intensificado. Gracias a una oxidación excesiva de la masa, obtenemos un pan como esperaban los consumidores, cansados de las fabricaciones grisáceas de la guerra. El resultado es un pan cuya increíble blancura es notable, pero también la suavidad, sin mencionar su conservación reducida a unas pocas horas. Esta disminución general en la calidad del pan fomenta la reducción de su consumo, que alcanza su nivel histórico más bajo en 1990 con 160 gramos por persona por día, y el desarrollo de panaderías industriales como resultado, un colapso en el número de panaderías, pasteles artesanales, de 48.000 en 1965 a 35.000 en 1995. La imagen del pan está en su punto más bajo. Los nutricionistas incluso la acusan de ser indigesta o demasiado calórica. El pan hoy en día. El pan pasó de ser el sustento de cada día a ser un alimento que vive siendo cuestionado por sus aportes nutricionales. El pan en nuestra sociedad no es un tema de medias tintas, sino de opuestos. Están los que dicen que el pan es imprescindible en la alimentación y los que defienden que es el mismo demonio. Hoy, el pan ya no es imprescindible, pues la población general ahora posee una gran cantidad de alternativas a este alimento. Es elección de cada quien comerlo o no. Eso sí, las técnicas de elaboración del pan se han masificado e industrializado, pidiéndose producir un pan a gran escala que posea las mismas cualidades organolépticas y nutricionales, todo para la comercialización. Evidentemente estoy hablando de un pan ultraprocesado. El pan artesanal que respeta las fases de fermentación ya es cosa del pasado.